Queridos estudiantes, buenos días, buenas tardes, no sé a la hora que están viendo esta clase, ¿cierto? Les cuento que hoy día nosotros vamos a seguir trabajando con la guía que vimos la semana anterior, ¿ya? Que es la que aparece acá en pantalla. Respecto a eso, mencionar que ustedes la semana pasada, o la clase que envié la semana pasada, tenía que ver con el afiche. Y como nosotros entendíamos, ¿cierto?, el afiche como imágenes que nos entregaban algún tipo de información. Y ustedes tenían que elegir, ¿cierto?, entre dos grandes grupos, ¿cierto? Uno que eran los juegos típicos, donde ustedes en su afiche tenían que describir brevemente el juego, ¿cierto? Agregar algunos dibujos o imágenes de alusivas al juego, a sus etapas, y que eran juegos patrimoniales como el volantín, el trompo, las polcas, carrera en saco, el luche, etcétera, etcétera, etcétera. O podían elegir también en nuestro segundo gran grupo por gastronomía, que era básicamente platos patrimoniales o platos típicos, ¿cierto? Por ejemplo, leche asada, porotos con mote, empanadas, sopaipilla. Y respecto a eso, ustedes también tenían que describir o presentar, ¿cierto?, la receta en su afiche, eh, o también lo que podían hacer era colocar imágenes de ingredientes. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando en esto, pero a diferencia de la clase pasada que nosotros hicimos un afiche, hoy día nosotros nos vamos a preocupar de grabar un video, ¿ya? Este video nosotros lo vamos a registrar con básicamente algún celular, ¿cierto? Que la mayoría de ustedes tienen, o si alguien lo quiere hacer desde una cámara fotográfica, también puede ser, ¿ya? Em, la verdad es que más que la calidad del video que tenga, ¿cierto? Que por cierto, igual debemos esforzarnos en que sí tenga buena calidad nuestro video, preocuparnos de la luz, por ejemplo, y otras cosas que les voy a ir explicando esta clase. Lo más importante es que ustedes desarrollen, ¿cierto?, la actividad. ¿Cómo lo van a hacer? Por ejemplo, si usted la semana pasada eligió los juegos típicos para realizar el afiche, usted esta clase, o sea, en esta actividad, perdón, va a elegir gastronomía para hacer su video. Entonces usted puede, ¿cierto?, acompañado por supuesto de sus padres, de algún adulto, algún hermano mayor, abuelos, tíos, etcétera, eh, preparar, ¿cierto?, una de estas recetas o la que usted estime conveniente y va grabando el paso a paso. Yo lo que les voy a explicar en esta clase es cómo nosotros vamos a grabar, cuáles son los conocimientos que nosotros debemos tener para que esta grabación quede bien. ¿Ya? Entonces, les explico esto a modo de introducción para que quede claro cómo vamos a terminar de trabajar esta guía y que quede claro que uno, cierto, uno de estos grupos se realizaba con un afiche y el otro lo realizamos con un video, ¿ya? Y que tiene que ver con el patrimonio, ¿ya? Eh, Término que acuñado ustedes deberían estar trabajando en historia igual. De todas formas, si alguien tiene dudas sobre eso, igual me las puede hacer y yo los puedo ir orientando, ¿ya? Así que entramos en materia. Para empezar, en esta clase me voy a referir a fotografía, pero nosotros vamos a hacer un video, entonces la verdad es que básicamente todo lo que nosotros aprendamos en fotografía va a ser prácticamente lo mismo que nosotros apliquemos en un video, ¿ya? Por lo tanto, acá yo hablo de fotografía, pero es fotografía o video. Entonces, básicamente, la fotografía es un procedimiento que a nosotros nos permite retener, capturar, fijar, ¿cierto? A través de varias reacciones químicas, bueno, en este caso a través de la tecnología, porque nosotros básicamente vamos a grabar a través de un celular, vamos a capturar algo que está ocurriendo a través de nuestro celular, ¿cierto? Entonces, básicamente, a grandes rasgos, eso es la fotografía o esa es la finalidad que tiene un video, es capturar un momento que está ocurriendo para poder ser reproducido posterior a eso. Ahora, vamos a hablar, al tiro nos vamos a meter en materia, ¿ya? Nos vamos a meter en materia.
Eh, y acá básicamente yo les voy a empezar a hablar ya de los planos, ¿ya? ¿Qué es un plano? Un plano es cómo nosotros sacamos una fotografía, ¿cierto? Es hacia qué nosotros apuntamos, qué es lo que queremos mostrar, de qué manera lo queremos hacer. Y para empezar, tenemos nuestro primer plano. Yo, por supuesto que este material se los voy a adjuntar también al trabajo a esta clase, entonces ustedes también lo van a poder revisar, ¿ya? Cuando hablamos de plano general, hablamos de una fotografía o un video, ¿cierto? Donde nosotros podemos visualizar completamente lo que nosotros queremos ver, todos los elementos de una escena, ¿ya? Por ejemplo, este caso que tenemos acá, tenemos una ciudad, ¿cierto? Donde hay gente caminando. Aparece todo, ¿cierto? Todo lo que yo quiero mostrar. Casi siempre un plano que también entrega mucha información, donde hay muchos elementos, ¿ya? Y que les va a servir también para que ustedes puedan eh, complementarlo con los otros planos que vamos a ver, ¿ya? Bueno, entonces bien decía, el plano general, entonces, resumiendo, el plano general en básicamente un plano en el cual nosotros eh, componemos a través de todos los elementos que nosotros queremos mostrar, ¿ya? Casi siempre son planos un poco más alejados, una ciudad, un paisaje, un bosque, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo, por ejemplo, estuviese en el patio del colegio, de nuestro liceo, y ustedes estuvieran en recreo, y yo quisiera capturar el recreo de ustedes a través de un plano general, yo lo que haría es salir al patio y tomar una foto, ¿cierto? Y me preocuparía de que apareciera todo lo que yo quiero mostrar en esa foto, es decir, que aparecieran las murallas de nuestro liceo, que aparecieran niños jugando, ¿ya? Probablemente en la foto se vería muchos niños y niñas, ¿ya? Eh, entonces, a eso voy con plano general, intenta mostrar toda la escena. Después pasamos al plano americano. Y básicamente se llama plano americano porque se utilizó mucho en las películas de western, ¿cierto? O del lejano oeste. Y por eso recibe el nombre de plano americano. Y bueno, básicamente el plano americano es súper simple. Muestra a un personaje o a dos personajes, ¿cierto? Desde las rodillas hacia arriba. ¿Ya? Es importante que aparezca también hacia arriba. Es decir, la imagen no se podría, digamos, no se podría cortar ahí. ¿Ya? Eh, entonces, nosotros básicamente tenemos que el plano americano es un encuadre donde aparece, ¿cierto? Nuestros personajes que queremos capturar en la escena, pero solo desde las rodillas hacia arriba. Avanzamos entonces. El plano medio. El plano medio también se parece al plano americano, pero la diferencia es que nosotros ya cortamos nuestra imagen, nuestro encuadre en la cintura, ya en la cintura. Entonces nosotros acá tenemos ya un acercamiento un poco más profundo a los personajes, comenzamos a ver un poco más de detalles, ¿ya? Esto es importante también porque intenta resaltar mayormente la figura, ya el cuerpo humano, y también nosotros tenemos que en el fondo nuestro entorno tiene menor foco. Ya no es como un plano general, comparemos, mira. Ya no es como un plano general donde acá aparecía, mira, ahí atrás hay una persona, otra persona, aparece un automóvil, otro automóvil, un edificio, una especie de catedral al centro, un edificio, aparecen ciertos árboles. eh, entonces, aquí hay mucha información, mucha información. En cambio, en este plano, nosotros ya empezamos a acotar, ya empezamos a acotar nuestro entorno, los elementos que hay en la fotografía. Después de eso viene el plano medio corto, ya que finalmente
la fotografía capta desde la cabeza, ¿cierto?, de nuestro individuo hasta la mitad del pecho, o sea, sobre el ombligo, ¿ya? Eh, Básicamente se utiliza este recurso para nosotros capturar solo cuando que estamos grabando a una persona, por ejemplo. Es muy común en las entrevistas, ya si ustedes, por ejemplo, ven entrevistas en las noticias, ¿cierto? U otro tipo de, de cosas similares, ya en las películas también se utiliza este encuadre de formato similar a eso ya. En las noticias lo tenemos, en entrevistas sobre todo, y vemos cómo nos sirve para aislar ya, ¿cierto?, solo una figura y que básicamente nuestra atención se centre en el rostro, ¿ya? Eh, También a nosotros ya nos empieza a llamar más la atención la figura que el entorno, ¿ya? Acá todavía quedan algunos elementos de entorno que a nosotros de una u otra manera igual nos llamaban la atención y nos estaban estimulando. Acá esto ya de una u otra manera hay menos entorno, por lo tanto nosotros ya comenzamos a fijar toda nuestra atención en lo que es la figura humana. Y el primer plano, básicamente, solo es de los hombros hacia arriba. Esto. Nosotros hacemos el recorte de la fotografía de aquí hacia arriba. Es muy utilizado esto, por ejemplo, en las fotos que tienen ustedes en los libros de clases, ¿ya? Donde aparece solo la información de su rostro eh, y que cumple también esa función. Pues en el libro de clases, cuando usted abre la hoja y aparece, por ejemplo, su nombre y al lado aparece la fotografía de su rostro, que es básicamente lo más diferenciador, ¿cierto?, de la figura humana del rostro. También se utilizó mucho este plano, ¿cierto?, de fotografía en las revistas de moda, tiene mucho que ver con el cine, ¿cierto?, respecto a que muestra lo particular de alguien que es el rostro. Em, Entonces, claro, después de esto también hay otros planos más que también los vamos a ver, que a lo mejor ustedes no van a ocupar tanto, ¿ya? Pero igual es importante que los aprendan. Acá nótense ya que el entorno, lo que está alrededor de la figura ya prácticamente es poco importante. O sea, es decir, si yo cambiara acá este fondo y pusiera a lo mejor el fondo de una playa, no importaría poco porque lo importante es, ¿cierto? Eh, que está llamando la atención ahí el rostro. Ese es un primer plano, ¿ya? Ahora pasamos al primerísimo primer plano que ya capta el rostro de lleno, ¿cierto? Incluso recorta aquí el mentón y no aparece ni siquiera el rostro entero. Capta, ¿cierto?, desde la mitad de la frente hasta entre el labio y el mentón. Y aquí ya es cuando nosotros queremos empezar a capturar a mostrar, ¿cierto?, en imagen otras cosas como la profundidad de la mirada. Sirve mucho también para trabajar de una manera mucho mejor los sentimientos. Por ejemplo, si yo quisiera realizar una foto de un bebé riéndose, yo si utilizara este plano y acá estuviese la cara de mi bebé riendo, se traspasaría mucho mejor el estado en el cual se encuentra lo que yo estoy fotografiando. Podría traspasar mucho mejor lo que es la felicidad con este tipo de plano. Imagínense ustedes, y voy a volver atrás, si yo ese mismo ejemplo pusiera acá al bebé y al bebé le saco una foto de la cintura hacia arriba y está riendo. Claro que yo podría, ¿cierto?, dar a entender el mensaje de que es un bebé sonriendo, pero el mensaje sería mucho más potente si yo utilizara esto, ¿ya? Porque ahí es donde se ve los ojos, ¿cierto? Se muestran mucho, se condicen mucho más con la alegría que básicamente es lo que necesito representar en la fotografía. Y nuestro último plano es el plano detalle. Y es básicamente que muestra en su máxima expresión un objeto, ¿ya? Y siempre nosotros queremos enfatizar un objeto. Por ejemplo, yo estoy grabando un video sobre dos niños jugando a la pelota. Y si yo a la pelota la coloco sobre el pasto y le hago
este plano, es decir, un plano bastante cerca del objeto donde aparezca todo su detalle, por eso se llama plano detalle, eh, yo con eso estoy reforzando toda mi idea. Entonces ya me importa poco lo que hay atrás, muy poco. Solamente lo hacemos con un objeto central. ¿Ya? Ese es el plano detalle. Entonces, voy a hacer un breve repaso ya, porque esto es con lo que nosotros vamos a trabajar, sobre todo lo que ha sido esta clase. Bueno, primero que todo entonces, recordar que esta guía tiene dos partes, que es la que envié la semana pasada y la voy a reenviar ahora también. Ustedes la semana pasada tenían que elegir entre juegos típicos o gastronomía para realizar un afiche. ¿Ya? Ese afiche usted eligió a lo mejor gastronomía, hizo el afiche, a lo mejor usted eligió juegos típicos y realizó el afiche. Para esta clase nosotros entonces la opción que usted eligió para hacer el afiche. Por ejemplo, si usted eligió gastronomía para hacer el afiche de la semana pasada, esta clase trabajará con lo otro, que serían juegos típicos. ¿Cómo lo vamos a trabajar? A través de la grabación de un video, que también voy a adjuntar, ¿cierto?, de qué se trata el video y mucho más detallado como material de esta clase. Y para este video nosotros empezamos, ¿cierto?, viendo qué era la fotografía o qué es el video, ¿cierto? Y básicamente es un procedimiento que pretende capturar un momento que esté ocurriendo para después ser reproducido, ¿ya? Y lo que más me importa a mí es ver los planos. Los planos es cómo nosotros podemos abordar nuestro video o nuestra fotografía, cómo nosotros la podemos trabajar. Entonces, partimos con el plano general, donde este es un plano donde aparecen muchos elementos en escena, ¿ya? Y básicamente va de la mano con lo que yo quiera mostrar. Les ponía el ejemplo de que si yo quisiera mostrar en plano general un recreo, ¿cierto? En el Liceo Diego Portales, yo básicamente saldría al patio con mi cámara y capturaría todo lo que ahí ocurre. Se verían elementos de arquitectura de nuestro liceo, ¿cierto? De niños jugando, corriendo, interactuando, etcétera, etcétera, etcétera. Es un plano que entrega mucha información porque hay muchos elementos en escena, ¿ya? Después tenemos el plano americano, que es básicamente cuando nosotros mostramos gente o personas desde las rodillas, es decir, ahí se corta la fotografía, desde las rodillas y aparece todo el resto de la figura humana. Y se llama plano americano porque es un plano que se utilizó mucho en películas del lejano oeste. Después de eso pasamos al plano medio. El plano medio es muy similar al plano americano, la única diferencia es que nuestro corte no es a la altura de sobre las rodillas, es en la cintura, ¿ya? Este es un plano que ya empieza a fijar la atención mayormente en la figura, pero aún así todavía nos permite ver elementos importantes que hay en el fondo, ¿ya? Por lo tanto, este es un plano bastante equilibrado. Después de eso pasamos a un plano medio corto. Acá ya nosotros empezamos a inclinar la balanza sobre lo que queremos mostrar. Ya no importa tanto el fondo, nosotros queremos ver la figura humana, al personaje que nosotros estamos grabando, al personaje que nosotros estamos fotografiando, ¿ya? Importante que la cabeza se muestra entera, pero nosotros cortamos en la mitad del pecho, sobre el ombligo, ¿ya? Ahí es donde, hasta ahí llega nuestro encuadre. Y eso es porque, como mencionaba anteriormente, queremos fijar nuestra atención en la figura humana y mucho menos en el entorno. Después de eso pasamos a nuestro primer plano, ¿ya? Que aquí ya nosotros decididamente jerarquizamos y queremos mostrar, ¿cierto?, el entorno. O sea, perdón, queremos mostrar menos entorno. El fondo, la verdad es que se ve poco y básicamente nosotros queremos resaltar a el personaje que nosotros estamos grabando, capturando. Por ejemplo, si usted en su video está haciendo una receta sobre sopaipillas y lo está explicando su abuelita cómo hacerla, o su mamá, o su tía, o su tío, o quien sea, usted podría utilizar este plano para que ella dé las instrucciones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, este plano serviría para que esa persona dijera, no sé, pues buenas tardes, les voy a enseñar hoy día una receta de cómo preparar sopaipillas.
¿ya? Y por ejemplo, mientras ella esté amasando o haciendo otras cosas, nosotros podríamos ocupar un plano detalle. Entonces aquí nosotros mostraríamos las manos de esa persona amasando, ¿ya? Mostraríamos cómo ella le hace hoyo a las sopaipillas después y las fríe. Ese detalle también nos serviría para eso. Y el primerísimo primer plano, que es donde nosotros mostramos, ¿cierto?, el rostro cortado arriba en la frente, abajo el mentón, y sirve para ver sobre todo las expresiones o el estado en el cual se encuentra nuestro personaje. Solo a modo de cierre, chicos y chicas, les quiero decir que todo lo que nosotros hemos visto hoy día básicamente tiene que ver con lo que nosotros queremos comunicar, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quiero mostrar un partido de fútbol entero, u otra cosa, debería ocupar un plano general para que se viese todo lo que está pasando. Y claro, si yo después quiero mostrar solo, por ejemplo, un personaje, podría utilizar diferentes tipos de planos, ¿ya? Plano medio, plano americano. Entonces va a ir de la mano con lo que ustedes, la búsqueda que ustedes tengan. Así que, chicos y chicas, eso ha sido la clase por hoy. Espero que estén muy bien cada uno de ustedes, a cuidarse mucho. Un abrazo para cada uno de ustedes. Éxito, nos vemos.